Bien, pues seguimos aquí en A las 9 en 1. Les habíamos adelantado que íbamos a platicar, vamos Ujú. a platicar con el ingeniero José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua. Ya está en la línea. Ingeniero Luege, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto, Pablo, Juan, buenos días a G- todo el equipo. Gracias, qué amable. Pues el tema que nos había pues llamado la atención desde la semana pasada, el nivel de las presas, era una buena noticia porque siempre tener suficiente agua es una gran noticia. Sin embargo, cuando Sí. hay agua de más, se convierte en un problema, ingeniero, ¿no es así? Bueno, sí, mira, tuvimos prácticamente 3 años de sequía extrema que nos llevó a situaciones críticas en varios puntos del país. Y tú recordarás, por ejemplo, el tema de Cutzamala, que estuvo, pues llegó a menos del 20% de su capacidad, hoy está a un 90%. Entonces, yo diría que es un buen año debido a las lluvias. Sin embargo, en el noroeste, la zona sobre todo de Chihuahua, fíjate que no hemos tenido las lluvias necesarias para la recuperación de presas. Y lo que está pasando en Veracruz, Hidalgo y otros puntos del país, pues sí, es una situación lamentable. Cuando vienen lluvias torrenciales, que no se hacen las obras necesarias, no se previene a tiempo, no tenemos la capacidad de desagüe, de drenaje, y bueno, pues lamentablemente ha habido pérdidas de vidas muy fuertes. Ayer hablé con varios colegas que tengo yo en Veracruz y me hablan de un número de desaparecidos altísimo que no se ha podido todavía determinar. O sea que sí, lamentablemente es un año con muchos problemas debido a las inundaciones, Pablo. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Pablo Valdés, aquí desde el estudio. Se trata de un Sí, fenómeno, Pablo. lo que estamos viviendo este año, de un fenómeno excepcional o de una situación que puede ser previsible por los mismos patrones de lluvia, la cantidad de agua que ha caído en los últimos días y sobre todo el manejo del agua en los últimos años. No, yo creo que más bien se debe a una falta de inversión en infraestructura, en planeación del desarrollo urbano, que somos un verdadero desastre a nivel nacional. O sea, somos un país donde el tema de ordenamiento ecológico territorial y planeación con visión de largo plazo del ordenamiento urbano municipal, salvo excepciones, Pablo, en general podemos considerar un verdadero desastre. Yo estoy muy preocupado porque en el último sexenio, en el PEF del 2025, presupuesto de egresos, y en el presupuesto que se está presentando hoy a Cámara de Diputados, no hay recursos ni siquiera mínimos para realmente garantizar seguridad a las poblaciones en cuanto a infraestructura de desagüe, infraestructura de captación de agua, infraestructura de lagunas de regulación, de sistemas de bombeo. Entonces, yo diría que no va a ser un año excepcional. O sea, yo estando revisando con datos del Ujú. Meteorológico Nacional, hay varios años con lluvias superiores a las que al final creo se van a registrar en el 2025. Hay que esperar a que finalice ya la temporada de lluvias y a los datos del Meteorológico Nacional, pero por ejemplo, estoy viendo junio y julio del 85, del 91, del 99 y del 2011 superiores a lo que está registrado. Claro, los fenómenos de Priscila y el que tenemos en este momento todavía como tormenta tropical, ya prácticamente terminando, sí dieron lluvias puntuales, por ejemplo, en Veracruz, altísimas. Entonces, claro, lluvias puntuales sí podemos decir en determinadas localidades que pueden rebasar datos históricos, como lo ha dicho la autoridad municipal y la autoridad estatal de Veracruz. Ok, pero ¿por qué ese nivel de destrozos? ¿Por qué tantos Ujú. desaparecidos? ¿Por qué tantas? Eso no es justificable, Pablo, me parece. Ingeniero, de este lado nuevamente Juan Rivas, ¿qué tipo de obras se requerirían, por ejemplo, hablando de estos dos estados con la mayor crisis, Veracruz e Hidalgo? Es decir, si viene un desfogue de presas y demás, ¿qué es lo que se requiere? O si vienen estas ahora famosas lluvias atípicas e históricas, Sí, sí, sí. específicamente, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, lo primero, yo siempre insisto en estas discusiones, Juan, en el tema del ordenamiento. En el ordenamiento urbano municipal se autorizan, se toleran y a veces hasta se inducen eh, este, desarrollos urbanos en zonas de muy alto riesgo. Por ejemplo, la zona federal de los ríos y presas, sistemas donde no debería de tener, barrancas donde no debería de haber asentamientos humanos. Entonces, lo primero es el ordenamiento. O sea, si tú tienes ya clasificado en un atlas de riesgo una zona inundable cuando
supera su nivel máximo un río, pues evidentemente tienes que tomar medidas de ordenamiento y de prevención en cuanto a los asentamientos humanos. Lo primero, ¿que es difícil? Pues sí, es difícil, pero si no lo hacemos, entonces siempre va a pasar lo mismo. Lo segundo son obras de protección, pero debe haber un equilibrio, porque muchas veces hay obras, si tú quisieras realmente evitar un daño en una zona inundable, pues resulta que los diques, los bordos, las represas que tienes que hacer son tan extraordinariamente caras que sería mucho más barato el reordenamiento urbano, es decir, generar nuevos polos de población alejados de las zonas inundables. Entonces hay que buscar el equilibrio. Por ejemplo, Poza Rica, donde tuvimos ahora un desastre, ¿no? No me gusta hablar de mi administración, pero nosotros arrancamos una serie de obras en el malecón de protección para Poza Rica que no se continuó en las siguientes administraciones y que en la administración del presidente López Obrador prácticamente canceló los apoyos para obras de infraestructura de protección. Entonces, esas obras de protección, Juan, tienen que tener, primero, una visión de largo plazo, porque no las terminas muchas veces ni en 6 años, ¿no? Segundo, darle continuidad a los programas de protección civil. Y tercero, yo te mencionaría un tema que me preocupa muchísimo, el tema del Fonden. La presidenta ayer que tuvo problemas ahí en Veracruz con las poblaciones afectadas, insisten en que el Fonden lo desapareció el presidente López Obrador, pero que hay recursos. Yo, sinceramente, creo que esto fue un error muy grave. El Fondo Nacional de Desastres era, digamos, la columna vertebral de la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? Entonces, hay que recuperarlo, porque sí se requiere un fondo de ayuda inmediata que en ese momento no lo tenemos. Son diría, los 4 puntos que yo pondría, Juan. Ingeniero, me gustaría preguntarle, en base a su experiencia y cuando fue, digamos, director de la Conagua, ¿qué protocolos existen cuando una presa alcanza ya su límite máximo? ¿En qué momento se decide abrir las compuertas y cómo se coordinan estas decisiones con autoridades locales y también con autoridades de protección civil? Sí, hay una coordinación en la Comisión Nacional del Agua, específicamente para las presas más importantes del país, que se reúnen semanalmente. Hay un horario, un día en que se reúne esta coordinación de presas, donde participan, son, digamos, 3 aspectos fundamentales. Uno es el tema de los pronósticos de lluvia. Es decir, en la mesa está el Servicio Meteorológico Nacional, que es parte de la Conagua, que tiene toda la información de cómo vienen las lluvias o si viene un fenómeno de huracán o de tormenta tropical o de depresión tropical, ¿no? Entonces, la parte, digamos, de información climatológica es primero. Sí. Segundo, el segundo aspecto es el nivel, como tú bien dices. Hay el nivel NAMO, que es el nivel máximo ordinario, que es antes del nivel del cimacio, que es el nivel, digamos, el bordecito del vertedor, ¿no? Ahí se tiene que tomar la decisión de desfogar, porque si viene una lluvia y hay nivel máximo ordinario, necesariamente tienes que recuperar al menos una parte de almacenamiento. El tercer factor, que es el más difícil, es el uso del agua. Es decir, si tienes una presa que va a alimentar un importante distrito de riego y decides desfogar, pero hay necesidad de riego o va a haber afectación, entonces el tercer factor es el uso del agua, ¿no? Entonces, ese equilibrio es muy complicado, pero hay que hacerlo semanalmente y cuando hay fenómenos como estos, diariamente. Entonces, sí, la Conagua tiene los recursos técnicos para tomar las decisiones a tiempo. Ingeniero José Luis Leje Tamargo, pues por lo pronto, sin recursos, tristemente me parece que no estamos sino más que destinados a que dentro de un año estemos viendo una escena muy similar, pero a medio año próximo, medio país seco, porque ni siquiera se aprovechó nada de esta agua, ¿no? Exactamente, lo que estás diciendo es muy importante y yo los felicito y además es un momento oportuno porque justamente esta semana viene la discusión, creo que hoy viene la parte de ley de amparo, pero inmediatamente después viene el paquete económico. Entonces ahí yo insisto con el Congreso, principalmente Cámara de Diputados, que es donde se aprueba el presupuesto de egresos, tomar en cuenta estos temas tan importantes en donde la propia presidenta, la secretaria de Medio Ambiente, el director de la CONAVE están haciendo insistencia
insistencia en ello. No hay recursos. Se cancelaron los principales recursos para obras de protección. No existe el Fonden, aunque digan que hay fondos, no hay Fonden. Es decir, el Fondo Nacional de Desastres no existe, lo desaparecieron. Entonces, la Cámara de Diputados, si no toma en cuenta esto, pues es una incongruencia en los discursos, porque hablan de reformas a la ley de aguas nacionales, hablan de una nueva ley general del agua para garantizar el derecho humano al agua, al saneamiento, pero no hay los recursos mínimos para cumplir con esos preceptos. Entonces, que ojalá y esto ayude, y les agradezco mucho, para que esta misma semana los diputados, con que algunos tenemos contacto, tomen cartas en el asunto. Juan, Pablo. Ingeniero, por último, me gustaría preguntarle, digamos, ¿qué proyectos surgen en materia de agua en el territorio mexicano? Y bueno, ya sabemos que pues, sistemas de captación de agua pluvial, sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México, pero ¿qué proyectos son los más urgentes o los que usted ve como más urgentes? Pues mira, yo diría, lo primero, mantenimiento. Yo he estado insistiendo el último año en el tema de mantenimiento de toda la infraestructura existente, porque da la impresión de que esta palabra ya no existe en el diccionario de las autoridades en los 3 órdenes de gobierno. O sea, yo veo con mucha preocupación que el mantenimiento mínimo que tienes que hacer a obras de protección, a sistemas de bombeo, a cárcamos de bombeo en municipios y a, por ejemplo, desasolve de presas reguladoras, no se está haciendo. Hay años y años sin mantenimiento. Si tú a tu coche no le cambias el aceite, no le cambias los frenos, no le cambias los amortiguadores, pues te vas a estrellar, vas a tener un accidente. Bueno, primero, mantenimiento. Segundo, obras de protección y obras de captación. Es decir, sí se requiere reforzar en muchos aspectos el tema de presas y de cauces de ríos. Hay una terrible situación en nuestro país que es el asolve. Es decir, claro, este es un fenómeno principalmente de carácter ambiental. Cuando tú deforestas la parte alta de la cuenca, entonces al deforestar, la pérdida de suelo cuando vienen lluvias torrenciales es enorme. Y esos sólidos que se desplazan en los escurrimientos, pues te asolvan tanto cauces de ríos como las presas. El desasolve es un aspecto carísimo, pero necesario, sobre todo en áreas por ejemplo, donde los ríos llegan al delta, en la parte, digamos, en que llegan al mar, como es el caso de Coatzacoalcos o Poza Rica, etcétera. Si tú no pones atención en el nivel de asolve que tienes, pues se va a inundar. El río Cazones subió 8.5 metros su cauce, 8.5 metros, se rebasó todo el nivel máximo extraordinario e inundó toda la zona de Poza Rica. ¿Por qué? Pues porque tiene un nivel de asolve brutal que hace 20,000 años que no se hace. Bueno, perdón, sí autorizamos muchísimos recursos del Fonden precisamente para desasolve. Hacer un paréntesis. Que es un error de las actuales autoridades. El Fonden no solamente era la atención inmediata al desastre y luego la reconstrucción de la infraestructura dañada, sino que se tenía que hacer bajo un esquema de resolver los errores que dieron origen al desastre. Es decir, lo que decíamos, si por ejemplo tienes un asentamiento en una zona inundable, ese asentamiento no se puede recuperar ahí, hay que reubicarlos, hay que apoyarlos, ¿no? Y segundo, también había recursos para lo que estoy diciendo ahorita, desasolve de cauces, desasolve de presas y obras de protección. Sí, totalmente, pues la parte preventiva y por supuesto también la parte ya de reacción y atención a las víctimas. Pues por lo pronto, ingeniero José Luis Leje Tamargo, presidente de Ciudad Posible AC y también ex titular de la Comisión Nacional del Agua, muchísimas gracias por la entrevista, por ayudarnos a dimensionar lo que está pasando y por supuesto también las causas y las soluciones, posibles soluciones. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Y buenos días.